Buenos días chicos, vamos con la clase de este jueves día 30. Estuvimos viendo en la última clase lo que era el concepto del ADN recombinante y un poquito cómo trabajaba la ingeniería genética empleando ese ADN recombinante, esa ingeniería genética que al final lo que quiere es manipular el material genético de los organismos para beneficio del ser humano. ¿Cómo lo realiza? Pues introduciendo mutaciones, es decir, yo produzco una mutación en un individuo para modificar sus características hereditarias. Este individuo me lo van a manifestar fenotípicamente cuando traduce esa secuencia de ADN que yo he modificado y lo manifiesta con unas proteínas concretas que me darán unos caracteres concretos. También emplea dos técnicas que vamos a ver en la clase de hoy y su objetivo es la clonación, que también veremos en qué consiste. Bien, ese ADN recombinante simplemente os recuerdo que hacía dos cosas. Obtiene nuevos segmentos de ADN que de por sí en la naturaleza no se encuentran unidos, ¿de acuerdo? Y además puede unir esos segmentos de ADN de distintas fuentes biológicas, es decir, de un animal, de una planta, de una bacteria, puede coger esos segmentos, unirlos, segmentos que estaban separados en la naturaleza. Eso es lo que hace mi ADN recombinante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de este ADN recombinante? Pues precisamente poder modificar las características hereditarias y obtener unos productos que beneficien al ser humano, productos que también veremos. ¿De acuerdo? Estuvimos viendo las herramientas moleculares, que eran las endonucleasas de restricción, y los vectores de clonación. De aquí os comenté que simplemente teníamos que saber un poquito en qué consistía cada cosa, pero nada en profundidad, simplemente saber qué son. Nada de aprenderse tablas, nada de aprenderse conceptos, simplemente lo que hemos visto en los vídeos. Bien, y hoy os traigo las técnicas de manipulación del ADN, técnicas que hoy en día están todos los días saliendo en la tele, sobre todo esta de aquí, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Primero vamos a empezar con la hibridación. Lo mismo, simplemente vamos a tratar qué son estas técnicas para que las tengamos en cuenta, pero no hay que saberse nada, de acuerdo, de cara a selectividad. Simplemente que, como modo de curiosidad, que sepamos en qué consisten. Bien, esta hibridación lo que hace es buscar un fragmento de ADN que nos interesa de una especie y intentamos clonarlo o aislarlo o manipularlo para trabajar con él. Pues, por ejemplo, lo que seguimos con el ejemplo del tomate. Me interesa, por ejemplo, un fragmento de ADN de otra planta para inyectarla en ese tomate y que ese tomate, por ejemplo, me sea resistente a una plaga o a una enfermedad. Pues yo, por hibridación, puedo seleccionar ese fragmento de ADN. Esta hibridación tiene dos métodos, por colonias y por hibridación de Sudern. Esta hibridación emplea una electroforesis. Ya está, no es necesario que nos sepamos nada más, simplemente que conozcamos que es una hibridación, es una técnica de laboratorio. Ya está, no es necesario que nos aprendamos los pasos ni que nos aprendamos nada más. Estamos en las páginas 226 y 227 del libro. Pasamos de página. La secuenciación. La secuenciación es otra técnica de manipulación del ADN que su objetivo, ¿cuál es? Pues conseguir ADN recombinante. Esta técnica, ¿qué permite? Pues nos permite extraer una secuencia de un fragmento concreto. Es decir, por ejemplo, yo tengo una secuencia de ADN, ¿de acuerdo? Pero desconozco sus bases. Pues esta secuenciación me permite precisamente conocer esa secuencia de nucleótidos de ese segmento. Y finalmente, la PCR, que os voy a subir un vídeo a Edpuzzle para explicaros cómo funciona esta prueba, cómo se hace en el laboratorio. Es un vídeo que dura unos 4 minutos, se ve muy rápidamente y nada, tiene unas preguntitas, pero me va a notificar quién lo ha visto y quién no. Bien, esta PCR, reacción en cadena de la polimerasa, lo que hace es multiplicar un fragmento de ADN
millones de veces. Estas pruebas son las que se están haciendo en el coronavirus, no son los test rápidos. Estas pruebas, si miráis este vídeo, os daréis cuenta de que se necesita bastante tiempo para realizarlas. ¿Qué es lo que nos permite? Detectar un fragmento de ADN, en este caso de un patógeno del coronavirus, aunque no tendría por qué ser de un patógeno, pero se suelen emplear para detectar ADN de patógenos. En el coronavirus está ocurriendo que no solamente detecta ADN como tal del coronavirus, sino que detecta ARN del coronavirus. Vamos a ver un breve vídeo que nos va a explicar cómo se están haciendo estas pruebas con el coronavirus. Lo tenéis también en YouTube, si alguien lo quiere ver, ¿de acuerdo? Y nada más, es muy breve. Tenemos nuestra muestra en el laboratorio y viene la parte más importante, que es su análisis. Para el análisis de coronavirus en un laboratorio clínico que se hace a través de biología molecular, es decir, a través de la reacción en cadena de la polimerasa, básicamente podemos hablar que tenemos que someter la muestra a 3 procesos. El primer proceso es un proceso de extracción. Todos los virus tienen una composición definida y dentro de esa composición lo que nosotros tenemos que lograr encontrar es el material genético del virus para poder identificarlo, ya que tiene una secuencia específica que es detectada a través de los reactivos que hoy día ya... Bien, este material genético que vamos a detectar del coronavirus no es ADN, ¿de acuerdo? Es ARN. El genético del virus para poder identificarlo, ya que tiene una secuencia específica que es detectada a través de los reactivos que hoy día ya están autorizados, ya sea por la Comunidad Europea o sean reactivos para uso in vivo. El material genético que está contenido dentro del virus, para poder sacarlo, se hacen métodos de extracción. Estos métodos de extracción se realizan a través de instrumentos que son diseñados para poder hacerlos en grandes cantidades. Básicamente lo que hacemos es romper el cápside del virus y obtener el material genético para posteriormente comenzar. Si os acordáis, hicimos una lectura sobre los virus y os mandé para casa en el primer trimestre que me buscarais las partes que tenía un virus y si estaba vivo o no, si tenía ADN o no tenía ADN. Y bueno, la ciencia sigue preguntándose si verdaderamente están vivos o no, porque son son parásitos obligados. Para poder reproducirse necesitan hospedarse en un individuo. Esa cápside que nos menciona el vídeo es la parte del virus que, si nos vamos a la pizarra, los virus tenían algunos esta forma, pues la cápside era esta zona de aquí, donde se recoge el material genético de mi virus, ¿de acuerdo? En caso del COVID va a ser ARN lo que se detecte con esta prueba de la polimerasa. Están las etapas que siguen. En el caso del coronavirus, el material genético que queremos extraer corresponde al RNA. Una vez que termina el proceso de extracción, es decir, tenemos en solución acuosa el RNA del virus, los pasos siguientes corresponden a la retrotranscripción. La retrotranscripción es un proceso en el cual transformamos el RNA que aislamos y que extrajimos en el proceso anterior y lo transformamos en un nRNA para que... Bien, esto también lo hemos visto en el tema anterior, la retrotranscripción que podía darse en los retrovirus. Es decir, en esa retrotranscripción nosotros a partir de un fragmento de ARN, mediante la enzima retrotranscriptasa inversa, podíamos obtener un fragmento de ADN del virus. Con esta prueba PCR lo que yo hago es extraer estas moléculas de ARN para luego obtener ADN. Veremos que es un proceso muy lento y que necesita de mucho tiempo. El reactivo que fue diseñado de esa manera pueda reconocer dicha hebra y finalmente podamos reconocer el virus, en este caso el corona u otro virus respiratorio. Una vez que terminamos este proceso, que dura aproximadamente 1 hora, procedemos al proceso de amplificación. Fijaros, 1 hora. Ya hemos perdido un montón de tiempo y un montón de recursos.
Bien, vamos a comparar esa prueba con otra prueba que es la prueba, los test rápidos, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería un test rápido para detección del coronavirus y vamos a ver su diferencia con la PCR, que la principal diferencia es el tiempo. La diferencia mayor es la rapidez. Los test rápidos son capaces de detectar si un paciente es positivo o no en un mínimo de 10 o 15 minutos. Dos, 3 horas la PCR, fijaros qué cantidad de tiempo. Y estos test rápidos se pueden hacer a domicilio. La PCR es una técnica de laboratorio más compleja, por eso es la importancia de conseguir test rápidos, aunque los test rápidos funcionen de otra manera distinta y no nos detecten lo mismo, porque los test rápidos lo que nos detectan no es el ADN del virus. Lo que nos detectan los test rápidos principalmente son anticuerpos, es decir, defensas que produce nuestro organismo para luchar contra ese virus. Bien, continuamos. Espero que la técnica de la PCR quede clara. No sé si podría salir en selectividad, yo creo que es complicado, pero sí pueden hacer referencia al ADN recombinante, a alguna técnica de manipulación que se haya empleado, además con esto del coronavirus. Yo creo que sería un poco ir a pillar con esto, porque no es algo que sea que tiene más importancia del temario, pero como hemos tenido esta crisis del coronavirus y se han empleado estas técnicas, pues podrían meternos alguna pregunta sobre esta técnica, no concretamente sobre cómo se hace, sino cómo afecta a mi ADN, por ejemplo, o qué es lo que hace con el ADN, que lo multiplica. ¿De acuerdo? Bien, continuamos, vemos un poquito lo que es la clonación molecular. En la clonación molecular, principalmente, se emplean las técnicas que hemos visto del ADN recombinante. Manipulamos ese ADN recombinante mediante unas herramientas que ya he recordado al principio de la clase, eran de dos tipos: endonucleasas de restricción y vectores de clonación. ¿De acuerdo? Las técnicas son estas tres. Pues para clonar, para realizar una clonación molecular, ¿qué es eso primero de la clonación? Pues conseguir moléculas de ADN que sean iguales. Es decir, yo parto de unas moléculas de ADN concretas, pues yo quiero reproducirlas, replicarlas, conseguir moléculas idénticas. ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo ADN recombinante, yo puedo coger ese vector de una bacteria y mezclarlo con fragmentos de ADN del ser humano. Bien, creo esos plásmidos de ADN recombinante en el cual tengo esa secuencia de ese vector de esa bacteria y ese fragmento de ADN del ser humano. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Pues aquí en el paso 5 lo que ocurre es que insertamos esos fragmentos de ADN que teníamos, ¿de acuerdo?, en un hospedador, en una célula hospedadora. Y una vez inyectados en esa célula, yo lo que puedo hacer es cultivar esas células. Y de esas células yo obtendré una empresa, ¿vale? Algo que sea aplicable a la investigación o algo para la salud, alguna vacuna en algunas ocasiones. Por ejemplo, este proceso es el que se emplea para extraer la insulina. Bien, simplemente que nos quedemos con el concepto de lo que es un clon, ¿de acuerdo?, que es una molécula de ADN idéntica a la de partida, o un individuo con moléculas de ADN idénticas a otra que tenía yo previamente, y que con estas técnicas de manipulación y de herramientas moleculares consigue replicar esa molécula, ¿de acuerdo?, también empleando el ADN recombinante. Bien,
estas técnicas tienen aplicaciones a nivel económico, a nivel físico, algo que veamos. No todo va a ser trabajar en el laboratorio. Esos trabajos en el laboratorio tan caros, pues tienen que tener una salida comercial. Por ejemplo, esto simplemente sabérnoslo por encima, no hace falta que no sepamos detalles. La obtención de genotecas, es decir, colecciones de genes, ¿de acuerdo? De genes de bacterias, de colonias, de individuos, etcétera. También podemos obtener proteínas y microorganismos recombinantes, es decir, que se han obtenido con la tecnología del ADN recombinantes. Por ejemplo, ejemplos de proteínas que se hayan obtenido mediante esta técnica, pues como ya decíamos, la insulina, algunas vacunas, hormonas del crecimiento, etcétera. Microorganismos que al ser modificados genéticamente con esta técnica del ADN recombinante se utilizan en bioremediación, que es la eliminación de metales pesados, pesticidas, disolventes, nitratos, fosfatos en el medio ambiente, es decir, a nivel ecológico, creación de combustibles, de nuevos combustibles con microorganismos que a lo mejor realizan una reacción concreta, pues yo consigo obtener un combustible, obtención de aminoácidos distintos, de vitaminas concretas, etcétera. También se emplea en medicina forense, pues por ejemplo, cuando hay un asesinato, para identificar el ADN de mi asesino y compararlo con ADNs de otros sospechosos, pues se emplean algunas de estas técnicas del ADN recombinante. En crímenes imperfectos, pues seguramente lo hayan utilizado más de una vez. Y por último, pero una que sí que nos tenemos que saber y que sí tenemos que manejar es la obtención de organismos transgénicos. ¿De acuerdo? Esta obtención de organismos transgénicos vamos a explicarla un poquito por encima y os mandaré alguna actividad de tipo lectura sobre los transgénicos. ¿De acuerdo? Bien, estos transgénicos, ¿qué son? Cuando hablamos en la televisión de vegetales transgénicos, pues son organismos, individuos con genes que no son suyos, es decir, que son foráneos, que me vienen de fuera. ¿De dónde me vienen? Pues de otras especies o de otros individuos que yo inyecto mediante estas técnicas del ADN recombinante en su genotipo. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener organismos que esos genes foráneos que yo les he inyectado, lo primero, a nivel fenotípico, van a tenerlos presentes en sus tejidos, es decir, van a manifestar estos genes. Hablábamos del ejemplo del tomate, tomates más rojos, más brillantes, ¿de acuerdo? Pero es que además esos organismos transmiten los genes a su descendencia, es decir, es como si yo, una especie concreta, la hubiera modificado para que manifieste genes que yo quiero. Es decir, estoy modificando la evolución. Estoy actuando a nivel genético, modificando secuencias que se modifican. Es decir, estoy acelerando la evolución. Evolución que quizás en la naturaleza no ocurriría. ¿Para qué empleamos el ser humano estos organismos transgénicos? Bien, puede haber tanto animales como plantas transgénicas. Los animales son menos frecuentes. Hemos oído hablar más de las plantas transgénicas. Bien, estos animales, por ejemplo, se emplean para producir proteínas humanas, como conejillos de indias en laboratorios muchas veces. Es decir, yo consigo un gen distinto en esos animales y ese gen me codifica pues una proteína concreta que yo la puedo utilizar en el ser humano para investigación o bien para enfermedades, etcétera. Por ejemplo, también para obtener órganos compatibles con el ser humano. Hay algunos animales que pueden regenerar sus órganos. Por ejemplo, las lagartijas, los reptiles, regeneran sus colas. Hay, de hecho, un animal
que si recuerdo cómo se llamaba, luego os voy a poner una fotografía. Crece en un lago de Sudamérica simplemente, que es capaz de regenerar tejidos completos, manos, brazos, etcétera. Pues quizá obteniendo proteínas de ese animal mediante estas técnicas podamos aplicarlo algún día al ser humano. ¿Cómo se llamaba? El celote, no sé, no lo recuerdo ahora. Es un animal blanco, feucho, tipo anfibio, ¿vale? Es un anfibio. Bien, ¿y plantas qué es lo que más nos interesa? Pues estos genes transgénicos en plantas se utilizan para que esas plantas que yo obtengo resistan pues una plaga, un virus, le faltan nutrientes y mi planta pues produce menos tomates, pues que también resistan, que necesiten menos nutrientes, que su rendimiento fotosintético aumente, es decir, que produzcan tomates mucho más rápido y además que esos tomates que yo produzco los tenga durante todo el año, es decir, que no me maduren hasta diciembre, por ejemplo. Pues con todo eso, para todo eso están empleándose estos organismos transgénicos en plantas. Finalmente, bueno, pues estas enfermedades y terapia génica en las que yo puedo utilizar el ADN recombinante, pues para la detección de genes responsables de enfermedades, como está ocurriendo ahora con el coronavirus. Por lo tanto, si en selectividad también nos podrían preguntar sobre esto, sobre lo que es la terapia génica. La terapia génica tendríamos que decir que es el empleo de ADN recombinante, tecnología y herramientas del ADN recombinante para la detección de genes responsables de enfermedades, como el coronavirus. Un ejemplo de esas herramientas o esa tecnología, pues la prueba PCR, que ya hemos visto cómo funciona. Además, también permite introducir genes terapéuticos en mis individuos, es decir, que estas enfermedades acaben curándose, concretamente para algunos tipos de cáncer, para enfermedades sanguíneas, pulmonares, etcétera. Claro, todo esto tiene una trascendencia a nivel bioético, que si nos vamos a la página siguiente, aunque esto no nos entra para selectividad, es cuanto menos curioso y fuente de debate social, cómo la manipulación genética puede chocar con mis principios morales y éticos que rigen mi sociedad. De hecho, hablamos ya de la bioética en una lectura que os voy a volver a pasar en PDF por si alguien quiere echarle un vistazo. Nada más, hasta aquí este tema de ingeniería genética. Son cosas muy breves. El lunes, si queréis, hacemos un repaso mediante una clase online antes de empezar el siguiente tema, por si surgen algunas dudas. Y os subiré una lectura breve sobre los transgénicos para que trabajemos un poquito en casa. ¿De acuerdo? Nada más, hasta luego, chicos, que tengáis buen día.